Históricamente, las personas con discapacidad han sido discriminadas, situación que limita el acceso a sus derechos. Hoy platicaremos de las acciones que lleva a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública para que este sector de la sociedad viva plenamente sus derechos. Mi nombre es Emanuel Saldaña, quédate con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña la licenciada Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica federal. Yasmín, bienvenida nuevamente a este espacio. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, para introducirnos al tema de hoy, ¿nos podrías ayudar a definir qué es discapacidad? Claro, en este punto me gustaría utilizar la definición de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, porque esta definición ha sido una lucha de los grupos activistas, tanto de las personas con discapacidad viendo a través de los años. En un principio se utilizaba un modelo asistencialista, curativo, en el sentido de que aquellas personas que tenían alguna discapacidad eran consideradas entes que debían ser aislados socialmente, eran estigmatizadas, se les buscaba que se curaran, que estuvieran recluidas en algún centro apartado del resto de la sociedad. Es decir, limitando sus derechos a su libre integración. Adecuadamente en un entorno en donde puedan hacer uso de sus derechos efectivamente. Actualmente, ¿cuáles dirías que son estas barreras, ¿no? Una sería la discriminación, me imagino. Sí, claro. Las barreras podríamos llamarlas de una manera coloquial. Me gustaría definirlas de una manera coloquial en las más importantes, pero también quiero aclarar que esas barreras no son las únicas y dependen también de cada una de las personas y necesarios para que puedan hacer el uso pleno de sus derechos. Las barreras que yo detallaría principalmente son la número 1, que es la barrera social. La barrera social es la traducción del estigma. La persona con discapacidad es una persona que debe ser aislada socialmente, que tiene un problema. No todos los lugares tienen acceso a braille para que las personas sepan dónde se encuentran. Inclusive podemos hablar de museos, bibliotecas, lugares públicos. Otro tema también importante que la Corte ha resuelto, pero que es un tema importante, que es el del lenguaje. Hay gente que necesita
por ejemplo, por poner un ejemplo, puedan subir a los camiones de transporte público, le limitan la oportunidad de transportarse a las personas. Aparte, la velocidad o la fluidez con la que pasan, inclusive el hecho de que aunque haya lugares reservados en el metro y en otros transportes públicos, la gente no los respeta. Sí. Que tienen, cuáles son las situaciones que viven, y esto me refiero a un programa de salud completo que integre situaciones específicas para otorgarle beneficios a las personas que tienen discapacidad. Y otra, y importantísima, la movilidad. Todos nos hemos enfrentado, seguramente mucha de la gente que nos está viendo en algún momento pudo tener una fractura, su tobillo se pudo haber lastimado o cualquier cosa y tuvieron que usar muletas. Y se percataron que en esta ciudad no hay rampas suficientes, no hay accesos suficientes, no hay condiciones apropiadas de movilidad, y no solamente en la ciudad, en los centros de trabajo. Hay gente que no tiene acceso ni siquiera a un elevador y que tiene que utilizar funcionalidad. Es una barrera que es impresionante, es grande, ¿no? Yasmín, me gustaría preguntarte con respecto al lenguaje incluyente, ¿cómo tenemos que referirnos a las personas que tienen alguna discapacidad? Bueno, lo que pasa es que a cada persona, dependiendo de cuál es la deficiencia con la que nos presentemos, nos debemos referir de diferentes maneras. Por ejemplo, a las personas les gusta, no les gusta, acostumbran llamar a las personas invidentes. Esto no es así, se llama ciego. Se nombra ciego, se nombra sordomudo, se nombra de esa manera, se nombra correctamente, ¿no? Otro punto vital, es persona con discapacidad, no es discapacitado, no es incapacitado, no es incapaz, no. Y no es nada de eso, porque las personas que viven con una discapacidad tienen una deficiencia en algún punto de su cuerpo o de cualquier parte. Pero no quiere decir que por ello puedan ser dictaminadas como alguien que es incapaz para una vida. Al contrario, ellos no son incapaces para la vida. El que está siendo incapaz es el entorno para poder entender cómo debe de integrarse a todas estas personas. Esto es muy, muy importante. Y de verdad las barreras son impresionantes, ¿no? Yasmín, pues es momento de hacer una breve pausa. Al regresar también hablamos un poco sobre la asesoría especializada que tiene el Instituto Federal de Defensoría Pública para las personas con discapacidad. Ya estamos de regreso, estamos platicando con la licenciada Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica federal. En el bloque anterior ya hablábamos, licenciada, de pues qué es la discapacidad, qué barreras se enfrentan, ¿no? Y las instituciones actualmente pues están obligadas a hacer cambios, ¿no? Para que estas personas puedan hacer uso pleno de sus derechos. ¿Podríamos hacer una diferenciación entre accesibilidad y ajustes razonables? Claro, me encanta tu pregunta, porque digamos que es uno de los paradigmas para que viven las personas con discapacidad. La accesibilidad implica que todas las personas de modo universal tienen derecho a vivir con plenitud. Es decir, que en el entendido, como lo habíamos definido anteriormente, que el ser persona con discapacidad no implica implica una problemática
obstante a ello, entendemos y se entiende que hacer universales estos derechos, implica algo programado, es gradual, no puede ocurrir de un día para otro, no existe esta forma. Por lo tanto, existen los ajustes razonables. Los ajustes razonables implican cambios pequeños pero sustanciales a favor de las personas con discapacidad. La ventaja de estos cambios es que son cambios individuales por el momento, tendrán que ser generales después, pero individuales ¿en qué sentido? Un ajuste es una modificación que puede y debe hacer una autoridad e incluso un particular para quitar una barrera de acceso o de cualquier tipo, como hablamos anteriormente. Si ustedes recuerdan, hablábamos de barreras de comunicación, barreras de movilidad, etcétera, por poner un ejemplo de un ajuste razonable y que sea claro. Yo o cualquier persona trabaja en un edificio que su lugar, su zona de trabajo está en el primer piso. Esta persona utiliza una silla de ruedas y no hay un elevador. Maravillosa. ¿Por qué una prerrogativa maravillosa para las personas? Porque basta con que la persona afectada pida ese ajuste razonable para que las autoridades se vean enfocadas a atender sus peticiones. Efectivamente hay una diferencia importante entre accesibilidad y ajuste razonable, pero entendemos que es un proceso gradual al que eventualmente vamos a llegar. Los ajustes razonables no nada más son en materia de movilidad, también los hay educativos. Todos sabemos estos casos de pequeñitos que por vivir o ser una persona con discapacidad no tienen el acceso pleno a la educación, no tienen el acceso pleno a diferentes servicios. Es decir, todos hemos sabido de casos de niños con autismo y de niños con otras circunstancias en donde las escuelas públicas no tienen las condiciones apropiadas para prestar el servicio educativo, cuando es una obligación por parte de ellas a generar la accesibilidad eventualmente, pero por lo pronto hacer el ajuste razonable. Otros ajustes razonables son, proveer de braille en cada una de las dependencias, por lo menos en la parte donde están los directorios, todos deben estar en braille. Las instituciones deben tener elevadores, deben de generarse rampas, debe hacerse esto como un ajuste razonable por ahora, pero eventualmente debe de hacerse como un ejercicio de accesibilidad. Es muy importante la pregunta que tú me haces, porque enderezándome a la defensa que se brinda especializada a personas con discapacidad, los ajustes razonables son una llave para nosotros. Es decir, nosotros es la llave de la exigencia, de una exigencia que no es un privilegio, es un derecho. Entonces, es verdad que la población no solamente enfrenta esta discriminación por estos ajustes razonables o esta accesibilidad no sea inmediata, sino porque además no tienen las herramientas o no conocen la manera de poder hacer valer estos derechos y evitar ser objetos de esta discriminación. Precisamente, ¿en qué consiste el servicio especializado que tiene el Instituto Federal de Defensoría Pública para personas con discapacidad y qué tipo de asuntos llega? Ay, es una cosa hermosa. Es la búsqueda de romper paradigmas, de romper los paradigmas en donde la gente pensaba que no podía acceder a sus derechos, que no podía acceder a los beneficios, ¿no? La asesoría especializada para personas con discapacidad se encarga de atender exclusivamente a personas con discapacidad. Yo y nosotros hemos buscado hacer nosotros mismos ajustes razonables. Estos ajustes razonables implican muchas condiciones específicas. La manera en que se brinda el servicio al usuario habitual es de un modo. Cuando se trata de una persona con discapacidad,
más rápido, es personalizado. Nosotros también es un poco de ingenio, y es lo que quiero que se entienda, ¿no? Que las autoridades y los particulares también se requiere ingenio. Hay gente que tiene una deficiencia visual, se le da un dictamen, se le da su explicación con una letra del 48, del 50, se pueden hacer modificaciones. Si la persona es sordomuda, se le da una pizarra para que escriba. O sea, la verdad es que aquí la parte más importante es entender que cuando tú estás con una persona con discapacidad, independientemente de cuál es la barrera que viva, es tu trabajo como asesor encontrar cuál es esa barrera. ¿Por qué? Porque la estigmatización es tan grande que la gente no cree que tenga derecho a ciertas cosas. Entonces es tu labor también como cooperador de derechos humanos y como asesor jurídico, hacer la investigación y encontrar la barrera y al mismo tiempo ofrecer el ajuste. Entonces el servicio es sumamente personalizado, es una entrevista para que la persona hable conforme a sus necesidades, a sus pensamientos, y a partir de ahí ir haciendo la determinación de cuál es la barrera que sufre. Ahora, los asuntos que llevamos, la verdad es que son variadísimos. Yo en este punto he atendido ya una no decir que son personas con discapacidad, a recibir los beneficios para poder liberarse de las barreras. También estamos representando víctimas que derivadas de algún delito o de alguna lesión se les ha sido negado su derecho a los apoyos por parte del Fondo de Víctimas, ¿no? De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Estamos llevando amparos, hay uno hermoso que en este momento está en trámite, que es en relación a un pequeño, a dos pequeños con discapacidad que no tienen acceso a un medicamento muy sofisticado y que, si bien está en el cuadro médico básico del sector salud, no se encuentra en el cuadro médico básico de la institución que les presta el servicio. Entonces estamos peleando porque no solamente se les otorgue el medicamento, sino que se ponga en el cuadro básico de esa institución. Realmente hemos atendido personas ciegas, personas sordomudas, personas con deficiencias cognitivas, personas con deficiencias motrices. La verdad ha sido una experiencia maravillosa. Yo le pido a la gente que se acerque, que se dé la oportunidad de recibir un servicio especializado. ¿No? Yasmina, es momento de hacer una segunda pausa. Al regresar tenemos algunas llamadas del auditorio para que les dé respuesta. Con gusto. Vamos al corte, regresamos. Que sí, en este momento tanto el DIF como la Secretaría de Bienestar están prestando apoyos para personas con discapacidad. Es una gestión administrativa. Yo le recomiendo que acuda con nosotros a las oficinas de la Defensoría para que lo podamos asistir. Ahí está la respuesta para Heriberto. La siguiente llamada es de Alejandra Martínez. Ella nos dice que es una persona con discapacidad y pregunta si en el Instituto de Defensoría Pública
pueden analizar lo relativo a una controversia familiar y una demanda de alimentos en la que está involucrado. Ok, nosotros atendemos a todas las personas con discapacidad, pero efectivamente también existe una defensoría que se encarga de litigar los asuntos del fuero común. Con gusto nosotros la canalizamos y aparte quiero que sepa que las canalizaciones que hacemos Llamada es de el señor Juan Carlos Armas. Él nos dice que él era trabajador al servicio del Estado y derivado de un riesgo de trabajo perdió la movilidad de ambas piernas en un 70% y nos dice que no obstante a que ya tiene la determinación del riesgo de trabajo por parte del ISSSTE, no le han pagado y quiere saber qué puede hacer. Claro, puede promover un amparo indirecto por incumplimiento de esa resolución y también con gusto puede acudir con nosotros para que lo representemos. Este caso sí es total competencia de... Es total competencia de nosotros y yo le sugiero que acuda a las oficinas. La siguiente llamada es de María Elisa Treviño. Ella nos dice que para acceder a sus instalaciones debe pedir ayuda para llegar a su lugar de trabajo. Ella pregunta si puede hacer algo al respecto. Este es un asunto muy importante y era lo que hablábamos anteriormente acerca de las barreras. Estas barreras de movilidad son habituales para muchísimas personas con discapacidad y en este punto nosotros pudiéramos hacer valer a su favor lo que mencionamos anteriormente como los ajustes razonables. El ajuste razonable inmediato sería solicitar a la dependencia donde trabaja de ese estado que ponga o que habilite un elevador primero o una rampa como mínimo. Empezaríamos con la rampa, pero sí es importante que ella acuda porque eso lo podemos hacer con un derecho de petición y en caso de no obtener respuesta o de que la respuesta sea desfavorable, para que de esta manera nosotros podamos empezar a mover también la percepción no solamente de las autoridades sino de los particulares en relación a los derechos que tienen. Muy bien, Yasmín, pues ahí estuvo la respuesta a las llamadas del auditorio. ¿A dónde se puede comunicar la gente si requiere algún servicio? Ok, la gente se puede comunicar al 01800 22 42 42 6, que es el teléfono de Defensatel. Muy bien, Yasmín Rosales Muñoz, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Ya nos vamos, también agradecemos a nuestro equipo de producción y a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima. Quédese en la señal de Justicia TV.